Iniciamos el domingo de resurrección. Desde bien temprano por la mañana hasta muy avanzado el mediodía, las procesiones se van a suceder en las calles del Marítimo. En el Cabañal, la Corporación de Granaderos pues sigue manteniendo el mismo lugar donde se encuentra la Dolorosa con su hijo resucitado. Se encuentran las imágenes, se acercan en 3 ocasiones y el momento más emotivo es cuando a la Virgen Dolorosa se le quita el velo. El único encuentro que se sigue realizando con personajes bíblicos. Hacéis un acto conjunto de las dos cofradías en la cual nosotros representamos al niñito Jesús. Antes de la apoteosis del desfile de resurrección se celebra una procesión íntima y muy antigua. Es la procesión del comulgar de enfermos e impedidos. Se les lleva esa comunión como una forma de hacer presente esa alegría de la Pascua. En esta ocasión también la Hermandad de Jesús de Medinaceli también hace su particular ofrenda. Es ver cómo la gente lo vive. Yo es que siempre el reflejo de ver la gente cómo lo vive, que se llena, la dársena se llena. Domingo de Resurrección, el desfile ha terminado también en esta plaza, pero hay un acto entrañable, tradicional, que se llama el caracol. Y alrededor de ese estandarte formamos un caracol, todos en línea 1, incluida la banda que sigue tocando detrás de nosotros. Iniciamos el Domingo de Resurrección. Desde bien temprano por la mañana hasta muy avanzado el mediodía, las procesiones se van a suceder en las calles del Marítimo. La gran diferencia será que el dolor por la muerte de Jesucristo se van a cambiar en la alegría por su resurrección. Es decir, que la tristeza de las marchas de procesión se van a cambiar por músicas alegres, colorido distinto en los trajes de los cofrades. Un día muy singular y un día de gran alegría en el Marítimo. El Domingo de Resurrección, desde bien temprano, el Marítimo vibra a los sones de música, alegría. Ha sido el paso de la resurrección de las 12 de la noche del sábado, entre sábado y domingo. Llegamos ahora al Domingo de Resurrección. Es tradicional, casi en toda la cuenca mediterránea, que en Semana Santa se produzca el encuentro de la Madre con su Hijo resucitado. En el Cabañal, tradicionalmente se hace en el mismo lugar, lo que pasa es que antes lo amparaba el cine imperial, ya desaparecido, pero la Corporación de Granaderos pues sigue manteniendo el mismo lugar donde se encuentra la Dolorosa con su hijo resucitado. Entonces yo sí que le pediría a Jorge Simó, presidente de los Granaderos del Cabañal, que nos explicara un poco, porque es un momento realmente muy interesante. Sí, así es, Pepe. El encuentro pues, es uno de los días más bonitos en las calles del Cabañal. Esta procesión empieza recogiendo la imagen en casa de la persona agraciada que ese año la ha tenido, y tras la recogida del párroco en la parroquia nos dirigimos a la calle Escalante, y mira que ha sufrido modificaciones esa calle, pero aún se mantiene el lugar de lo que era el cine imperial donde se realiza el encuentro, que se hace con la Real Hermandad de Jesús con la Cruz y Cristo Resucitado, y que el punto álgido lo tiene cuando se encuentran las dos imágenes, como bien hemos dicho, a la altura del cine imperial. Y el momento más emotivo es cuando a la Virgen Dolorosa se le quita el velo, representando así el momento de la resurrección del Señor y dando por culminado el acto. También una de las grandes características es la vuelta de las dos imágenes a la parroquia. Antiguamente se volvían separadas y desde hace pocos años el Cristo resucitado y la Dolorosa vuelven juntos a la parroquia. Sí, es decir, se retira el velo negro, hay muchos momentos de la Semana Santa donde esto se explica. Pues aquí se retira el velo negro, es decir, el dolor da paso a la alegría de encontrarse con su hijo, y unas horas antes se ha hecho de la misma manera con una costumbre que hay en el Marítimo de lanzar loza y agua desde las casas, que significa que se tira el mal de las casas para dar bienvenida al bien.
los sayones participan junto con la Hermandad de María Santísima de las Angustias en el encuentro de la resurrección, que es un acto muy importante en el cual la Hermandad de la Virgen de las Angustias lleva a su dolorosa, ahora nos lo cuenta con más detalle Javier, y con esto se produce el encuentro de la Virgen, que es la reminiscencia de cómo se hacían antiguamente, porque es el único encuentro que se sigue realizando con personajes bíblicos. Entonces, ¿cuál es la participación, Javier, de los sayones en este encuentro? Bueno, como muy bien has dicho, hacéis un acto conjunto sí, de las dos cofradías, en la cual nosotros representamos al niñito Jesús. Y hacemos, pues, que es el único encuentro que se hace con personajes vivientes. Es un acto muy emotivo, donde se disparan tracas, donde hay pétalos de flores, donde aquí en la puerta de la parroquia se monta una decoración especial para que todos los fieles, cuando acaben la misa, puedan salir y entonces participar todos de ese momento tan importante en la historia de la cristiandad como es el encuentro de la Madre con el Hijo resucitado. El domingo de resurrección, en la mañana, antes de la apoteosis del desfile de resurrección, se celebra una procesión íntima y muy antigua. Viene desde los inicios de nuestra Semana Santa Marinera. Anteriormente se llamaba Procesión de las Luces. Participaban muchas personas, todos con el cirio, acompañando al Señor. Es la procesión del comulgar de enfermos e impedidos. Y hemos querido pedirle a nuestro prior de la Semana Santa Marinera de Valencia, don Juan Pons, que nos explique la importancia de acercar la comunión a las personas que no pueden acudir a las parroquias. Es algo pues muy importante porque de alguna forma ese Cristo resucitado que celebramos, ¿no?, esa alegría de la Pascua que nos trae el Señor después de su pasión, de su muerte, ¿no?, con su resurrección, esa institución de la Eucaristía que tiene lugar el Jueves Santo, pues de alguna forma lo exteriorizamos y lo llevamos a aquellas personas que no pueden salir de casa, aquellas personas que en otro momento pues vivían la fe, en otro momento podían venir a las parroquias a celebrar pues esta fiesta, pues ahora ya no lo pueden hacer por su situación personal, y entonces se les lleva esa comunión como una forma de hacer presente esa alegría de la Pascua, ese Señor que dice que se quedará con nosotros hasta el final del mundo, pues de alguna forma se hace presente en la vida de estas personas. El Marítimo nació aquí, en Villanueva del Grao, y con la actividad portuaria. Precisamente, y lo hemos dicho en reiteradas ocasiones a través de toda la Semana Santa de Valencia es la única que tiene el apelativo de marinera. Por eso numerosas hermandades celebran actos que tienen esa relación con el mundo marinero. En esta ocasión también la Hermandad de Jesús de Medinaceli, el domingo de resurrección, antes de iniciar el desfile con el que se da, es el colofón de la Semana Santa Marinera, también hace su particular ofrenda, pero en lugar de ir a la playa va a la dársena interior del puerto. Julián Jimeno, hermano mayor de la Hermandad de Jesús de Medinaceli, pues también nos puede comentar con mayor detalle el fervor y el significado de la procesión. Bueno, la hermandad, el cautivo, lo vestimos de blanco como símbolo ya de resurrección, porque es el domingo de resurrección. Como es el divino redentor, el Jesús libre que ha resucitado, y entonces lo que suele hacer la cofradía es acudir al puerto, hacer una oración con una corona de laurel que se echa al mar. Nos acordamos mucho de los inmigrantes que mueren, que están ahí muertos ahí en el Mediterráneo, de las personas queridas que sus familias echan las cenizas al mar, por los pescadores que se encomiendan siempre al Cristo antes de salir a navegar, los marinos mercantes. Por todas esas necesidades de las personas hacemos una oración
que viene acompañada por el párroco y a continuación se toca el toque de silencio. Es ver cómo la gente lo vive. Yo es que siempre el reflejo de ver la gente cómo lo vive, que se llena, la dársena se llena, y cuando empieza la oración y el toque de silencio, es un silencio de oración y silencio por nuestros seres queridos o gente que no conocemos y ha padecido cualquier tipo de tribulación. Y eso es corresponder a un respeto a todo el mundo. Es muy importante que tengamos ese respeto por todas esas personas que han faltado, que han fallecido. Y además es un acto que certifica una vez más que la Semana Santa de Valencia es marinera, que procede de nuestros antepasados de profesiones relacionadas con el mar y se sigue celebrando aquí en los poblados marítimos, respetando la tradición que nos legaron nuestros mayores. Muchas gracias, Julián. Aquell legendari soldat romà que és el que traspassa el costat de Jesús en la seva llança, Longinus. Una anècdota molt... Va ser fundada en 1882, però refundada en 1908, i La seva vestimenta és la pròpia dels soldats napoleònics, guerrera negra, pantaló negre o blanc, en aquest cas blanc perquè estem d'alegria. Guants blancs també, i pluma en el morrió que porten sobre l'esquena, pluma blanca també. El pas és un pas marcial molt coordinat i amb una peculiaritat quan arriben els cantors que ara volem descriure. Sí, doncs fan un creuament molt vistós, agafen canvi en la posició, el que va a l'esquerra passa a la dreta, etc. I és, com dic, molt esperat per la gent. Això es feia antigament per no pegar-se els uns els altres en les passes, però després ja s'ha quedat com una forma estètica, ¿no?, de desfilar. Sí, es algo bonito y agrada, ¿no? Y el segundo día más importante y que espero con mucha ilusión es el Domingo de Resurrección por el ambiente festivo que se siente. La gente te va aplaudiendo y te va chillando guapa, bonita, preciosa y vas tirando flores. De normal a la gente que conoces y a turistas y eso que vienen a visitar la Semana Santa. No salen andas, pero ya sale la gente con más alegría y los ves pasar con ramos de flores, echando flores y todo. Se lleva mucha alegría, la música toca pasodobles y todo eso. Las chicas van muy guapas. Ahí tenim la música una altra vegada molt important i els uniformes van a consonància també amb la corporació. Més o menys, sí. Els músics tenen a gala fer un bon treball tant a nivell musical com a nivell estètic, formació, marcialitat. I una corporació tan nombrosa com esta necessita un apoyo musical, un recolzament important. Porten esta banda de cornetes i tambors i també els acompanya musicalment una banda importantíssima en el marítim, com és l'Ateneu Musical del Port, fundadora, en un altre nom, del redreçament o causant del redreçament de la Setmana Santa dels anys 20, que és... Els personatges bíblics, les xiquetes sobretot des de molt menudetes tenen desig, veritat, d'elegir el seu personatge i eixir en esta desfilada com a la Samaritana, Maria Magdalena, Marta, Patricia, Ruth... Hi ha cua moltes vegades per a ocupar els llocs perquè tampoc poden créixer d'una manera indefinida els personatges i apenas queda un vacant és ocupat per la primera candidata d'una llarga cua, com dir, no? I això s'hereda també de família o...? Hi ha casos que sí, esta Setmana Santa. Hi ha que dir que algunes d'aquestes xiques i dones apenas dormen per a no desfer-se el món. Una penitència més, no? Sí, exactament. I ahí ja està fent entrada
la Germandat de la Oració de Jesús en el Hort. En l'Hort, sí. Vale. Seguim l'Orde de Passió. És una germandat del Cabanyal, adscrita a la parròquia de Nostra Senyora dels Àngels, fundada pues, recentment, en 2001. Hi ha que dir que moltes germandats canvien de capa, tenen dos, estos solen desfilar amb capa roja els dies de Passió i avui pues, com estem veient que Es una barbaridad de alegría y transmite pues eso, mucho sentimiento, la verdad es que muchísimo sentimiento. Entonces colaboramos y participamos para que esto pues subsista y perdure muchos años. Y luego, pues uno de los actos que más te gusta, pues indudablemente, pues el desfile de resurrección. Bueno, aquí nos gusta todo, pero el desfile es el que mejor lo pasamos, porque nos da mucha alegría verlo. Magnificar i per a augmentar els efectius d'esta nova germandat a la que li donem la benvinguda. Clar que sí. Com donem la benvinguda també a la Reial Confraria de Jesús en la Columna. Va ser creada al 1926 per un grup d'amants del cinema. La penya... L'acció social és tremenda. Els casals, els llocs, les cases de les confraries són vertaders centres educatius de la joventut així en el Marítim. Això és algo molt important. Tenim ara ja davant de nosaltres de la Germandat del Santíssim Exe Homo, que va ser creada a l'any 26 per un grup de joves carnissers. Pertanyen a la parròquia de Nostra Senyora dels Àngels. Sí, efectivament. Carnissers i també membres de la Societat Cultural Escalante. Eduard Escalante va néixer. Ahí al costat. Domingo de Resurrección, el desfile ha terminado también en esta plaza, pero hay un acto entrañable, tradicional, que yo quiero que nos explique el presidente de la Hermandad del Santo Sepulcro, José Manuel Martínez, porque recoge la esencia también mediterránea. Como muy bien has dicho tú, Pep, la procesión termina aquí en la Iglesia del Rosario. Comenzamos a desfilar de uno en uno, solamente los componentes de la hermandad, hasta llegar a la Plaza de la Cruz, donde el estandarte en el centro, hasta que se forma un caracol. Y lo siguiente que hay que hacer es deshacer ese caracol hasta que no quede ya nadie en la plaza. Normalmente todos los años sale perfecto. Hubo algunos años en que era abierto a otras hermandades que se podían incluir con nosotros. Es un acto que, además de la tradición, pues tiene un contenido, y es que realmente cuando se enreda el caracol significa que es el final de la fiesta y se da bienvenida a la fiesta del año siguiente, precisamente a medida que se va desenredando. La Semana Santa Marinera de Valencia ha vivido este Domingo de Resurrección de manera muy distinta como suele hacerlo. Nuestras calles, debido a la pandemia, pues no han gozado de ser el marco de las procesiones. Sin embargo, hemos querido desarrollar estos programas con el fin de seguir dando testimonio de nuestro amor, nuestro cariño, nuestra vinculación con esta fiesta tan marinera. Creo que para mí, igual que para todo nuestro barrio, es tradición, porque ha sido una fiesta que ha pasado de generación en generación y hemos conseguido mantenerla en esta época. Para nosotros tiene especial de que tiene muchísimos años, creo que hasta siglos. Era gente muy humilde y era su forma pues, de transmitir el amor hacia Dios, hacia Jesucristo, era su forma de entender la Semana Santa. Pues es un sentimiento que lo he vivido desde muy pequeño y es una cosa pues, que nos llena muchísimo a todas las personas que somos de aquí. Es que yo creo que los que somos de aquí y nuestros abuelos, nuestros padres nos han inculcado, es una forma de vivir. Para nosotros aquí en el Cabanyal es algo que no se puede describir con palabras. Cuando oigo un tambor yo me vuelvo loco. Es una cosa que lo llevamos en la sangre los que somos de aquí, de vías para adentro, ¿eh?
La verdad es que se lleva muy, muy adentro en el corazón. Es vivirlo, es estar en la hermandad, vivirlo, y para mí el estar la imagen del Santo Cáliz en la calle con el anda y con una serie de cosas, para mí es muy importante. Para mí es todo. Cuando oyes el tambor, pues yo que sé, se te eriza el vello. Para mí es todo la Semana Santa. La gente que somos de aquí no entenderíamos el barrio, el pueblo, es en la Semana Santa, es nuestra fiesta grande. Es un tiempo de sentirme más cerca de Dios y de poder disfrutar con todos mis hermanos cofrades. Se vive en todo momento desfilando, yendo a todas las procesiones y conviviendo con la gente de la hermandad, en los casales y con mucho fervor. Y no poder procesionar por nuestras calles y sentir el calor de nuestros vecinos, pues da mucha lástima al final. Con ganas de salir y con ganas de poder reunirse y con ganas de hacer muchas cosas que no se pueden hacer, pero dentro de lo que cabe, pues así, aguantar, no tenemos otra. Pues que nos falta algo. Uy, pues triste, la verdad, triste. El tambor se echa de menos, y la echo de menos, claro que sí. El ir corriendo de una esquina a otra para ver pasar las cofradías, pues sí, se echa de menos. Pues bueno, yo espero con ilusión la Semana Santa del 2022, porque yo empecé el año pasado a ser presidenta, son 3 años, y la verdad es que no he disfrutado como quisiera, pero espero que se acabe la pandemia y disfrutarlo el año que viene. Al final te sientes bien porque piensas que estás actuando con responsabilidad, sobre todo en los tiempos que corren. La siento única por la manera de procesionar, porque procesionan imágenes que creo que eso no está visto en otro tipo de Semanas Santas. Que nace dentro de uno y esa cosa es la que te mueve a poder salir y a poder hacer una serie de cosas. Y tenéis que saber que la gente lo vive de corazón totalmente. Es algo que expresarlo con palabras es complicado. Pero vamos, eso es una cosa muy particular nuestra. Seguramente en toda España no hay personajes bíblicos. Y aquí pues sí, lo representamos y lo vivimos muy intensamente. Mucho trajín porque son peinados, son las vestimentas, de mañana llevaban un traje, por la noche otro y mucho jaleo. Cuando investigas un poco para hacer algo sobre un personaje de Semana Santa, te das cuenta de que la gente lo representa, lo vive y sabe perfectamente lo que está haciendo. Pero las chicas que salen vestidas, que no hay nadie en un sitio que salgan vestidas como ellas. Y llegados a este punto, ha quedado patente la belleza de las imágenes, la emoción de los actos y la nostalgia, conformidad e ilusión que todos cuantos han intervenido han mostrado, con la esperanza que el año que viene podamos vivir nuestra gran fiesta del Marítimo, la Semana Santa Marinera, con toda su emoción, con todo su fervor y con toda su tradición. Cuídense mucho. Hasta el año que viene.